barra MN de masa 200 gramos que se encuentra apoyada sobre dos rieles metálicos separados a una distancia de 50 centímetros, situados en el plano horizontal, ajustando, dice, la resistencia variable R, se logra una corriente I. Determine la magnitud de la corriente I para que la barra metálica esté a punto de moverse. Si el coeficiente de fricción estática entre la barra MN y los rieles es 0,6 y la magnitud del campo magnético es de 0,4 teslas, considere que la gravedad vale 10 y que B es perpendicular al plano horizontal. Ya, a ver, entonces, si tú lo ves de esa manera, el campo magnético va hacia abajo, la corriente y entonces la fuerza magnética. Quiere decir que acá aparecería una fricción, acá aparecería otra fricción, y acá aparecería una normal, y acá aparecería otra normal. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? El problema yo lo puedo resolver entonces mejor viéndolo de esta forma, ¿no? Ahí estaría él con una corriente I de esta forma, así, con el campo magnético que iba hacia abajo, y acá tendrías la fuerza magnética. Y por acá estaría entonces la fuerza de fricción y por acá sería la normal. Esta fricción puede representar fácilmente a las dos y esa normal puede representar a las dos. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, habla. Acá tendría un peso, pues, ¿no? mg. El peso sería 2 newton y por lo tanto la normal numéricamente es igual al peso. La normal vale 2 newton. Así. Si está a punto de resbalar, la fricción tiene que ser estático máxima. Y yo puedo decir entonces que la fuerza magnética es igual a ¿quién? A la fuerza de fricción estático máxima. La fuerza magnética es la corriente, la longitud por el campo y acá es mu estático por la normal. Determine la magnitud de la corriente y me piden. La longitud vale 0,5 y el campo magnético vale 0,4. Mientras que el mu vale 0,6 y la normal vale 2. De ahí me va a salir el I. Me va a salir 0, me sale 6, ¿no? ¿Te sale 6 o no? ¡Habla! ¿Aló? $18. Ya, a ver, el problema dice lo siguiente, se muestra el corte transversal de un conductor de 80 centímetros de longitud, 0,5 kilogramos. Ya, y 0,5 kilogramos de masa, por el que circula una corriente de 7,5 amperes. Determina el campo magnético en teslas necesario en la región si el conductor reposa sobre un plano inclinado aislante y liso. A ver, entonces, dice,
Se muestra el campo necesario. Si el campo magnético es el necesario, el mínimo, la fuerza magnética también tiene que ser la mínima, ¿sí o no? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ahora, ese bloque tiene un peso vertical hacia abajo, mg, y aparte estaría la normal. Dime, ¿cuándo la fuerza magnética sería mínima? ¿Cuándo la fuerza magnética sería mínima? La fuerza magnética sería mínima cuando la fuerza magnética sería mínima cuando es paralela al plano. Ahí sería la fuerza magnética mínima. ¿Estamos bien hasta ahí o no? En ese caso. Entonces, yo puedo agarrar y formar con ellas, ¿qué cosa? Puedo formar con ellas un triángulo. Tendría hacia abajo, ¿quién? El peso. ¿Cuánto vale el peso? Si la gravedad vale 10, el peso sería 5 newtons. Tendrías por acá la normal y la fuerza magnética. La normal y la fuerza magnética. Y este ángulo de acá vale 7 grados. Acá sería 90. Entonces, rápidamente me doy cuenta que la fuerza magnética vale 3 newtons. Recuerda que la fuerza magnética será la corriente, la longitud por el campo. Ella vale 3. La corriente dice que vale 7,5. La longitud 80 centímetros. ¿Dónde está? 0,8. Por B. ¿Cuánto te sale B entonces de ahí? Dime. 0,5 sale. Yo te creo entonces, Teslas. ¿Cuál sería la dirección del campo magnético? Si utilizo la palma, ya la fuerza debe salir de la palma y pulgarcito debe seguir la corriente. Así sería, ¿sí o no? La fuerza saldría de la palma y el pulgarcito sigue la corriente. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Eso significa que el campo magnético viene así. Ese es el campo magnético. Ya, y este campo magnético es el que yo tengo que componer, pues. Este de acá es el que vale 0,5 teslas, me has dicho tú. Y a él le tengo que hacer entonces el chiqui chiqui chaca chaca. Una por aquí y una por acá. Y este de acá vale 53, ¿o me equivoco? El de acá sería 0,3 y el de acá sería 0,4. Entonces, el campo magnético como vector sería 0,3 i menos 0,4 j. Y todo eso en teslas. ¿Cuál sería la clave entonces? Habla. La clave sería en nano, ¿sí o no? Oye, ¿está bien o no? Aló. ¿Estás ahí? Ya. Bien. Vamos entonces. Experimento de Hans Christian Ørsted. Ya, a ver, ¿qué dijo Ørsted?
una corriente K desvía una brújula. Colocando un conductor en dirección norte-sur, ¿ya? Y ese conductor conectado a una fuente así, de esta manera. Ya está. ¿Qué tendríamos nosotros? Tendríamos que por acá circula una corriente I y la brújula, en vez de apuntar hacia una brújula colocada en la parte, ya, y la brújula, en vez de apuntar hacia el norte, se desvía. De esa manera. Acá sería así. Entonces, la presencia de la corriente desviaba la brújula. Cuando la corriente desaparecía, la brújula regresaba. Y de ahí entonces decimos que la brújula, o mejor dicho, esto evidencia que la corriente tiene un comportamiento magnético como los imanes. Ya, bien. Entonces tenemos las fuentes de campo magnético. Ya, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos que corriente rectilínea.
Ya está. Las líneas de campo, entonces, ¿qué son las líneas de campo? Recuerda que las líneas de campo son cerradas. En este caso, entonces, las líneas de campo son circunferencias concéntricas del punto. Ya está, de esta manera. Entonces, aquí está dibujando la corriente y la línea de campo debe tener una circulación, por decirlo así, ya una orientación. Vamos a usar la mano derecha para determinar la orientación de la línea de campo. Entonces, pulgarcito se alinea con la corriente, mientras que los dedos giran en el sentido del campo magnético. Sentido de la línea de campo. Ya está. Sentido de la línea de campo. Entonces acá sería, el sentido sería así, ¿no? Otra vez, enrosca mano y enrosca los dedos formando el puño. En el sentido en el cual giran tus dedos, en ese sentido está la línea de campo. Tangente. La inducción magnética. Tangente. La inducción magnética. Así. De frente, el observador. Acá también arriba te voy a colocar otro observador y abajo también otro observador. Por todos los ángulos te están observando. A él le voy a llamar 1, a él le voy a llamar 2 y a él le voy a llamar 3. ¿Cuándo aprendo yo a representar el campo magnético, no? Pregunta clásica, ¿no? Del alumno, dice, profe, pero ¿cómo sé que el campo magnético es entrando o saliendo? Acá explicamos cómo se representa el campo magnético en cada una de sus posibles situaciones o en cada una de sus posibles vistas. Acá. Pero si yo a esto no le presto atención, entonces de hecho cuando llega el problema voy a saber en qué caso me encuentro y cómo representar el campo magnético, ¿no? Entonces empiezo de ahí. ¿Qué tendríamos nosotros? Tendríamos la vista 1. La vista 1. La vista 1, uno ve desde arriba. Dime, desde arriba, ¿qué le ves? ¿Qué le ves desde arriba, hijo? A ver, tendríamos nosotros acá
Y aquí estaría la corriente eléctrica I. Eso es lo que veo desde arriba. Ya, si yo veo la corriente como punto, mano derecha. Si la corriente es punto, mi pulgar va hacia afuera. Giro. Ese sería el sentido de las líneas de campo. ¿Cómo sería la inducción magnética en este punto que está acá? Tangente a la línea sería así. Aquí. Acá, tangente a la línea, ¿qué sería? Acá sería B. 90 grados. Si yo quisiera en este punto, ¿cómo sería la inducción magnética? Tangente a la línea de campo perpendicular al segmento que define la distancia. Acá sería B. Siguiendo a la línea de campo, ¿no? De esa manera. Vista 2. Ya, en el caso de la vista 2 que tengo. A ver, cuando la ves desde abajo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Cuando la ves desde abajo, ¿qué ves? A ver, dime. ¿Ves entrando, sí o no? Ahora la ves desde acá abajo, ¿ves? ¿Le vas a ver toda la X o no? ¿Sí o no? ¿Ves X? Mano derecha. Si es X, ¿cómo es la corriente? Dentro y giras. Sentido horario. Gracias. La inducción magnética sería acá, sería hacia abajo. Perpendicular hacia abajo, así. Acá, ¿cómo sería la inducción magnética? Dime. Así. Ahí está. Luego tendría. ¿Qué pasa cuando lo ves de frente, hija? A ver, dime. Cuando lo ves de frente, ¿qué le ves? Dime, cuando lo ves de frente, ¿le ves toda la barra o no? La barra conductora, pues, ¿no? En ese caso. Todo el conductor. Ahí está. Luego la corriente. Pero recuerda que nosotros lo vamos a trabajar la proyección en el plano. ¿Cómo sería la proyección en el plano? Porque si yo tengo una circunferencia en el espacio, al proyectar en el plano se verían rayas, pues no serían muchas rayas. Ya eso no voy a ver, pues entonces me voy a concentrar en el vector, nada más. Por ejemplo, mira, por la derecha le veo la X, entonces acá, en este lado, todo este lado es X. Por la izquierda le ves la punta, en este lado es punto. Así.
¿Cómo sería con la mano derecha? Mira, por este lado se mete y por este lado sale. Metes, sale. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. Y así sería entonces la representación para el campo magnético. Bien, sigamos. ¿Qué tendríamos ahora? Dime. Ya, a ver. Vamos a considerar nosotros al conductor infinitamente largo. Conductor muy largo o infinito, ¿no? Así se le llama. ¿Ya? Ya, este conductor rectilíneo también, no le ves los extremos, ya, porque es muy largo. Y entonces, yo quisiera saber cuál es el valor de la inducción magnética en un punto, y entonces la mano derecha mira la corriente y giro, los dedos se asoman. Si yo veo al conductor, veo punto o veo X al campo. Si yo veo al conductor, al campo lo veo con punto con X. Pero si mis dedos están asomando, quiere decir que están saliendo. Entonces, ¿con qué lo voy a ver? Lo voy a ver con punto. De esa manera. Luego, ¿qué tendríamos nosotros? La inducción magnética sería mu sub 0 por I sobre 2pi por D. En este caso que está sub 0, ¿qué sería? La permeabilidad magnética del vacío. Y la permeabilidad magnética del vacío es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por amper. Ya, luego, ¿qué tenemos? Por si acaso, no viene ya, pero como te gustan materiales a ti que no te van a evaluar, entonces por si acaso vamos a colocar al conductor finito. ¿Ya? Repito, no viene. Ya, solamente es porque tú vas a revisar materiales donde sí hay preguntas de esto, pero no viene. ¿Ya? No está en el prospecto de Uni. A ver, corriente eléctrica. ¿Cómo es el campo magnético en el vértice de ese triángulo? Corriente, campo, mira cómo se mete, mira. ¿Viste cómo se mete? Entonces, ¿acá qué sería? Sería X, el campo magnético. Este de acá es 90, esta es una distancia de, este ángulo de acá es alfa y este ángulo de acá es beta. Entonces,
Algunos lo llaman la ley de Biot-Savart, pero la ley de Biot-Savart es diferencial. Entonces acá sería mu sub 0 por i sobre 4pi por d. Ya, así sería. Ahora, ¿y los ángulos, Eleazar? Están para algo, pues ¿para qué las tiene ahí? Dime. Para cogerle los senos, nada más. Entonces sería de esa manera. Ya, de esa forma. Eleazar, pero el mío tiene coseno. Ah, pero ¿dónde están los ángulos? Pues primero revisa dónde están los ángulos. Luego, ¿qué tenemos? Habla. Dime, ¿qué tenemos? La corriente curvilínea. El campo magnético está presente en todos los puntos de una espira, ¿ya? Entonces, hay campo magnético, pero en el caso del espira nos vamos a concentrar en el centro. Solamente en el centro, nada más. Hay radio y esta es una espira. Una espira circular. Y entonces nos concentramos el campo magnético solo en el centro, nada más. Solo en el centro. Bien, para facilitarnos la vida, cambiamos un poquito la regla de la mano derecha. Ahora la mano derecha acá sería entonces, acá vas a tener el sentido de la corriente I, mientras que ahora pulgarcito te dice cuál es la inducción magnética en el centro de la espira. Ya de esa manera. Entonces de ahí, ¿qué tendrías tú? El campo magnético en el centro de la espira se calcula como mu sub 0 por I sobre 2 veces el radio de la espira. Ya de esa manera. Ya está. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros por acá? ¿Qué pasaría si fuesen n espiras muy juntas? Para n espiras idénticas, muy juntas, ¿ya? El campo magnético en el centro será mu sub 0 por n por I sobre 2 veces r. A ver, para un arco de circunferencia.
Ya, tampoco viene, pero bueno, vamos a hacer algo. Ya, este ángulo de acá es teta, R y R. Este es el centro y la corriente eléctrica I. Y acá estaría hacia arriba el campo magnético en el centro. Ya, el campo magnético en el centro, ¿a qué sería igual? Sería el mu sub 0 por I sobre 2 veces R. En unidades del sistema internacional debería ser teta entre 2 pi, ¿no? Para que estén radianes. O si quieres teta entre 360 si está en sexagesimales. Al final entendemos que el ángulo se tiene que eliminar. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Chicos, ¿está bien? ¿Sí? Bien, tomaré foto ahí para hacer solenoide. Dixon. Tranquilo, baby.
Ya, a ver. Tengo ahí el solenoide. El solenoide es como un enrollado nada más, ¿ya? Así como lo estamos viendo acá. Y en ese caso, entonces, para determinar el sentido del campo magnético, la mano derecha, es importante también saber la corriente, ¿no? En este caso, la corriente sube por atrás, baja por delante, y tendría que el campo sería hacia allá. Entonces, el campo sale de aquí, aquí sale, ya, y aquí entra. Ahí entra el campo magnético, de esa manera. Ya, así. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este caso que está acá? Tendríamos lo siguiente. Si nosotros visualizamos el interior del solenoide, un corte longitudinal, un corte axial, ¿ya? Entonces, lo que veríamos nosotros sería algo más o menos así. Ya está. Sería, digamos, el corte longitudinal. Y acá veríamos puntito, 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 puntito. Puntito, 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 puntito. Acá veríamos X, 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 X. X, 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 X. Ahí está, pura X como tu historial. Fíjate acá. Luego acá viene así una línea. Y luego acá viene otra. Y luego acá viene otra. Y luego acá viene otra línea. Si te das cuenta, en realidad en el interior del solenoide, el campo magnético no es constante, ¿ya? No es constante. Pero si el solenoide fuese muy largo y delgadito, estas líneas parecerían que fueran horizontales, paralelas, ¿sí o no? Si es que el solenoide fuese largo y delgadito. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Y por eso algunos, cuando te piden el campo magnético, te dicen el campo magnético en el interior del solenoide, asumiendo que es muy delgado y largo, ¿no? O sea, un radio no se puede comparar con su longitud, no de esa manera. Formalmente nosotros calculamos la inducción magnética justo allí. ¿Dónde es justo allí, Eleazar? En el punto medio. Justo en el punto medio, en el centro del solenoide, ahí calculamos la inducción magnética. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La inducción magnética en el centro del solenoide será igual a ¿quién? A mu sub 0 por n por i. Y ahora yo he colocado acá un n chiquita y allá hay un n grande. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? ¿Qué tendríamos? ¿Qué es el n chiquita? El n chiquita es el número de espiras por unidad de longitud. El n chiquito es el número de espiras por unidad de longitud entre la longitud. Así sería. Ya, ¿qué vamos a considerar nosotros? N. N sería ¿qué cosa?
N chiquita sería N sobre L, así sería. Oye, pero mira, D es el diámetro del conductor. D es el diámetro del conductor. ¿Está bien o no está bien? Dime, ¿hay un D, sí o no? En N vueltas, ¿cuánto sería todo? L. L es igual a N por D, donde D es el diámetro del conductor. Dime, despejas y el N chiquita sería 1 sobre D o no. D es el diámetro del conductor. Diámetro del conductor. Del conductor. Ya, eso es lo que tendríamos entonces. Ahora, ¿qué sigue? Dime, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Si quieres en los extremos, en el extremo, justo en el extremo, en el borde, el campo es la mitad que el campo en el centro. Justo en el borde, ¿no? Si quieres, pero ya eso de ahí no es necesario. Ya, problemas. A ver, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a considerar lo siguiente, fíjate acá. Por si acaso nomás, solo por si acaso. Muchas veces el solenoide viene enrollado a un material ferromagnético. Alrededor de ese material ferromagnético se enrolla el alambre. Algo así. Ya, ahí está, tendríamos. Entonces, este de acá, en el interior, es un material ferromagnético. Ya es un material ferromagnético. En ese caso, en el caso de un material ferromagnético, consideramos el mu es igual al mu sub r por el mu sub 0. El mu es la permeabilidad magnética del medio. Y el mu sub r, ¿qué cosa es? La permeabilidad relativa del medio. Ya está, de esa manera. Es el mu sub r. Ya está, por si acaso. Sí, bien, ahora sí, problemitas. Ya, a ver, pregunta número 19. Dice, respecto al experimento de Ørsted, señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. Muestra la dependencia del campo magnético con la distancia. No. Solamente era el hecho de que la corriente generaba tenía un comportamiento magnético porque desviaba la brújula, nada más, ¿no? Ni siquiera se usaba el concepto de campo en esa época, por si acaso. ¿Ya? Bien. La primera es falsa. Dice, muestra que el campo magnético es directamente proporcional a la corriente. Tampoco. Muestra que la corriente crea un campo magnético. Puede ser.
Butcher. La 19 sería casita. 20. Respecto al experimento de Ørsted, ¿cuál de las siguientes proposiciones son correctas? Al pasar corriente por un hilo conductor se observa que una brújula se orienta en el sentido de la corriente. Falso. Se orientaba perpendicular a la corriente porque recuerda que Ørsted colocó el conductor paralelo a la brújula, pues, ¿no? En dirección norte-sur, ¿te acuerdas o no? Y al pasar corriente la brújula se desviaba aproximadamente de forma perpendicular. Dice, ¿pone en evidencia que una corriente eléctrica es capaz de producir efectos magnéticos? Sí. ¿Permite hallar el campo magnético de un alambre conductor muy largo? No. Entonces sería la correcta solo dos. Ya, ¿qué dice la siguiente pregunta? La pregunta 21. Señale la secuencia correcta después de determinar si cada proposición es verdadera o falsa. Dice, para que el polo norte de la brújula gire hacia el este, se debe colocar sobre la brújula y que la corriente eléctrica del conductor esté dirigida de sur a norte. A ver, ¿cómo sería eso, mis estimados babies? Pregunta 21. Ya, en el caso de la pregunta 21, ahí estaría. Recuerda, ese es el conductor. Recuerda que el conductor está alineado. ¿Cómo está alineado? Norte, sur. ¿Está bien o no? Si el hacia acá, dime, el este, ¿hacia dónde estaría? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Este o este? ¿O este o este? Dime, ¿cuál es este, pues? ¿Este o este? ¿Cuál es? ¡Habla! Este o este. ¿Está bien o no? ¡Oh, está bien! Ya está. Pero yo no hablo inglés, así que por la huevas, acá le pongo o este. Ya está. Bien. El problema quiere, ¿qué cosa quiere? Dime. ¿Qué cosa quiere? Quiere que la brújula gire hacia el este. La brújula va a estar debajo del conductor porque el problema dice que el conductor se va a colocar encima. Ahí está la brújula. Apuntando hacia el este, pero fíjate, hacia el este, dicho, hacia el este. Ya dime, para que la brújula apunte hacia el este, ¿en qué sentido debe estar la corriente? Debería estar hacia el sur. Sur, tren al sur, tren al sur. ¿Está bien o no está bien? ¡Habla! Entonces, ¿qué dice la proposición? El polo norte de la brújula gire hacia el este, se debe colocar el conductor rectilíneo sobre la brújula y que la corriente eléctrica que en el conductor esté dirigida de sur a norte. ¡No! Norte a sur. Entonces, la proposición, ¿cómo es? Habla. Falta. 2. Para que el polo sur de la brújula gire hacia el este, se debe colocar el conductor rectilíneo debajo de la brújula y que la corriente eléctrica en el conductor esté dirigida de norte a sur. A ver. Ahora, ¿dónde va a estar el conductor? Y dice, el sur de la brújula apunta hacia el este. ¡Ay, no! Ahora es así. Ahora es así, baby. Así es, mira, pues. Ahí está.
este, oeste, norte, sur. Ahora, el conductor, ¿dónde lo vas a colocar? Abajo. Abajo, mira. Ahí está el conductor. La corriente que circula por el conductor debe ser hacia allá, ¿sí o no? Habla de norte a sur, ¿sí o no? ¿Y qué dice? Así. Dice de norte a sur. La tercera, baby. Dice, para que el polo sur de la brújula gire hacia el oeste se debe colocar el conductor rectilíneo sobre la brújula. Cada uno. El sur de la brújula apuntando hacia el oeste. Conductor sobre la brújula. Y que la corriente eléctrica esté dirigida en el conductor de norte a sur. ¡Sí! Es el caso 1 tal cual, ¿no? Tal cual es el caso 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la clave? Dedo. Pregunta 22. Tarán. Los dos patitos. Cuac. ¡Oye! De preguntas son Mario. Dice, calcule la magnitud del campo magnético en teslas que genera una corriente de 10 amperes en el borde de un alambre rectilíneo de 2 milímetros, perdón. Mira, el problema dice que tú tienes tu alambre. Dime, ¿cuál es el grosor de tu alambre? 2 milímetros nada más. Entonces, tú quieres saber cuál es el justo ahí en el bordecito. ¿Se puede calcular en el bordecito? Sí. Se toma la distancia al centro. Se toma la distancia al centro, ¿ya? Que sería el radio del alambre, que vale 1 milímetro. Entonces, si por ejemplo la corriente fuera hacia arriba, en el borde del conductor, ¿cómo sería el campo magnético? Dime. ¿Cómo sería el campo magnético en el borde? Justo en el borde, ¿cómo sería? Entrando. Así sería. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Se puede hacer en el borde? También puedo, claro, también se puede en el borde. Pero si yo quiero en el interior, ahí sí ya no ya. Para hacerlo en el interior tienes que usar el concepto de densidad de corriente. Porque al final tienes que usar la corriente que va a estar dentro de la circunferencia de la línea de campo que estás estableciendo. En cambio, si yo tomo justo el borde, la línea de campo estaría justo alrededor del conductor, ¿sí o no? Tomaría entonces toda la corriente que pasa por el conductor. Pero si yo cojo en el interior, ahí sí ya no ya. Porque la línea de campo, la circunferencia, ya no cogería toda la corriente, sino solamente una fracción de la corriente. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ya eso aprenderás mejor ya cuando ingreses, pues, ¿no? Algún día, pues. El campo magnético sería mu sub 0 por I sobre ¿quién? 2pi por D. Ya, dime tú, ¿cuánto sería? ¡Habla! ¿Cuánto vale el mu sub 0? 4pi por 10 a la menos 7. ¿Por cuánto vale la corriente? Dice. La corriente vale 10 sobre 2pi por 1 por 10 a la menos 3. El problema dice que el diámetro... ¡Ah, no! El radio, huevón. Puta madre. El radio, onda. Qué idiota, onda. El radio es 2, dice. ¿Sí o no?
Sí, 2 milímetros. El radio. ¿Y ahí cuánto sale eso, baby? A ver ustedes. Sale 10 a la menos 3, creo, a la menos 3, ¿no? ¿O sale 10 a la menos 3 o no? ¡Oye! ¿Sí, no? ¡Aló! Teslas. Pregunta 23. Ya, ¿qué dice la pregunta 23, baby? En la figura se muestran 2 hilos. Uy, quiero ver esos hilos. Ah, esos. Ya está, ya. Sigamos. Dice, en la figura se muestra 2 hilos conductores de gran longitud que son perpendiculares al plano del papel y llevan corrientes de intensidades I1 y 2 saliendo del papel. Determine el cociente entre I1 y 2 para que el campo magnético B en el punto P sea paralela a la recta que une los hilos. A ver, fíjate por acá, ve. Yo tengo acá, mira, acá tengo un conductor y hacia abajo, más, ahí está. Mira, aquí estaría el otro hilo, ve. La corriente en ambos hilos, ¿cómo es? Dime, ¿cómo es? ¿Cómo es la corriente? Dime. Saliendo. La corriente es saliendo. Trázale, baby. Así. Acá sería 90. 90 es importante el ángulo. Acá sería 30. Y acá, perdón, 3 y acá sería 4. Ya. Oye, ahora, ¿cómo es el campo magnético de él en el punto P? ¿Cómo es el campo magnético de él en el punto P? Si yo lo veo a él como puntito, al campo magnético lo voy a ver como flecha. ¿Está bien o no? Mira, más o menos sería así. ¿Está bien o no? Yo sé que tiene que ser perpendicular. Pero ¿cómo sé Eleazar si es hacia arriba o hacia abajo? Con la mano derecha, pues. Si la mano derecha pasa hacia arriba, entonces el campo magnético de él sería perpendicular hacia arriba. Ese sería el campo magnético de 1. Así sería. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Por eso es importante el ángulo, porque debe ser perpendicular, o sea, justo de colineal con esta recta o no. Habla. ¿Y cómo es el campo magnético del otro? Esta sería mi línea, sería la perpendicular y la mano derecha me dice, ya, hacia allá tiene que ser. Habla, ¿sí o no? ¿Hacia allá tiene que ser o no? Dime. Habla, ¿está bien? Ya. Oye, ¿hay algún roche si yo te digo que el de acá vale 37 grados? Hago el chiqui chaca chaca, sería 1 y sería 2. Y si a él también le hago el chiqui chaca chaca, sería 1 y sería 2. Así. ¿Está bien o no? Háblame. Oye, ¿me hablas? ¿Me hablas o no? ¿El de acá 7 o no? ¿Y el de acá? 37. Dime, para que el campo magnético sea paralelo a él, ¿estos dos se deben eliminar o no? ¡Habla! Dime, ¿este de acá es 4/5 de B2 o me equivoco? 4/5 de B2 es 4/5 de B2. 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 4/5 de B2 es 4/5 de B2.
Este que está acá es 4/5 de B1 o me equivoco. Pues, pero, ¿qué 4/5? Se habla huevazo. 3/5 se les da, 3/5. Ay, no. Ahora sí, dímelo tú, baby. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hasta ahí? Ya. Entonces, dime, ese 4/5 de B2 tiene que ser igual a esos 3/5 de B1, ¿sí o no? Ese 4/5 de B, sácale de azar, 4 por mu sub 0 por I1 sobre 2pi por D1 es igual a 3 por mu sub 0 por I... chucha, acá es 2 y acá es 2. Acá es 1 y acá ¿qué cosa es? ¡Habla! ¡Habla! 1 pues. Oye, ¿se va o no se va? Se va. Sería 4I2 sobre la distancia 2, 4. ¡No! 3I1 sobre la distancia 1. ¡No! ¿Qué te piden? ¿I1 sobre I2 o I2 sobre I1? ¿I1 sobre I2 o I2 sobre I1? Es la misma huevada, Eleazar. Ya, pero es que después tú dices que no sale clave, así que lo voy a colocar así como me lo piden. I1 sobre I2. Y eso sale 1. Y se acabó, baby. Pregunta 24. Ya, a ver. Mira aquí. Si 2 no eran suficientes, ahora 3 hilos. Dice, 3 hilos conductores muy largos, rectos y paralelos, perpendiculares al plano del papel, pasan por los 3 vértices de un triángulo equilátero. Es importante el ángulo, ya te dije. Del lado 10 centímetros, ver la figura. Por cada hilo circula una corriente de 15 amperes. Calcula el módulo de la fuerza por unidad de longitud que ejerce sobre el hilo superior debido al campo magnético de los producidos por las corrientes de los otros 2 hilos.
Ya, a ver. Ya está. Por todo circula la misma corriente, ¿ya? Por todo circula la misma corriente. O sea, yo puedo considerar que acá es I, que acá es I. Incluso ahí arriba también es I. Otra cosa que voy a considerar yo acá es el hecho de que el lado vale 10 centímetros. 10 centímetros vale el lado del triángulo. Ya, ¿cómo sería el campo magnético de él? El campo magnético de él, si quieres llamarlo 1 a él, debe ser perpendicular a esta línea, ¿sí? ¿Está bien? Está bien. El campo magnético de él debe ser perpendicular a esta línea. Perpendicular a esa línea sería más o menos esa dirección. La mano derecha me dice hacia allá. Entonces acá estaría el campo magnético. Ahora, ¿habría algún roche si yo te digo que este de acá es B o no? Habla. ¿Está bien o no está bien? Fíjate, acá debe ser 90. Como el de acá vale 60, el de acá vale 30. ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Cómo sería el campo magnético de él? Perpendicular a esta línea. Perpendicular a esta línea, ¿qué tendríamos? Así. A ver, mano derecha. Mano derecha me dice que debe ser así. Ya está. Y él también sería B. Ahora, dime, ¿sería demasiada violencia si yo te digo que el ángulo de acá vale 60 grados? Dime, ¿está bien o es demasiada violencia? El ángulo vale 60 grados. ¿Está bien o no está bien? Como las corrientes son iguales, las distancias son iguales, los campos ¿cómo son? Iguales. Hasta ahí, baby. ¿Todo bien? Oye, ¿todo bien o no? ¡Habla! Entonces, la fuerza, el campo resultante sería este. ¿Qué tienes que recordar, baby? Dímelo. Dímelo, ¿qué debes recordar? ¡Háblame! Debes recordar es que si yo tengo dos vectores del mismo módulo formando 60, el resultante sería B raíz de 3 o no. ¡Habla! ¡Habla! Sobre el conductor, la fuerza magnética sería I por L por el campo magnético. Tú quieres la fuerza por unidad de longitud, el L lo mandas a dividir, me queda I por el campo que sería B raíz de 3. La fuerza por unidad de longitud sería igual a ¿quién? I por ¿quién? Mu sub 0 por I sobre ¿quién? 2pi por D raíz de 3. Y de ahí empezamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el mu sub 0? El mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7. Por, ¿cuánto vale la corriente? La corriente era 15 amperes, ¿sí o no? ¿Sí o no? La corriente era 15 amperes, 15 amperes. Por la raíz de 3 sobre ¿quién? I por I cuadrado, sería 15 al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 2pi por la distancia que vale 0,1. Ya, operando, ¿cuánto sale eso, por favor? Dime, ¿cuánto sale fuerza por unidad de longitud? Sería 225 por 2, 450 por la raíz de 3.
779, ¿no? Operando te va a quedar 779 micronewton, ¿no? Por 10 a la menos 6. Sí, micronewton por metro. Ya, esa sería la respuesta. Vamos a saltarnos a la 26. Para hacer aunque sea una de solenoide. Ya, mira acá, 26. Un solenoide muy largo con una corriente de 4 amperes genera un campo magnético de 1,5 por 10 a la menos 2 teslas sobre su eje. Si se quiere generar el mismo campo magnético pero con una corriente de 2,5 amperes, indique en qué porcentaje debe aumentar el número de espiras por unidad de longitud. A ver, el campo magnético es mu sub 0 por n por i, vamos a llamarlo n1 y 1. Sería mu sub 0 por n2 por i2. Así sería. Entonces, el problema dice lo siguiente. Si se quiere generar el mismo campo magnético pero con una corriente, indica el porcentaje que debe aumentar el número de espiras. Debería decir disminuir, ¿no? Un solenoide... no, está bien, qué idiota. Ya, entonces acá sería N1 por 4 es igual a 2,5. Dime, N2 a qué es igual. Si tú multiplicas, pasas a dividir, ¿sería 1,6 o no? Habla. ¿Sería 1,6 N1 o no? Háblame. ¿Sí o no? Oye. Eso significa que el aumento es o no es 0,6. Que sería lo mismo que decir 60 por 60%. ¿Ya? ¿Qué porcentaje debe aumentar el número de espiras? En 60%. Ya, en 60% tiene que aumentar. La 27. En el caso de la 27, el problema dice lo siguiente. Calcula aproximadamente el campo magnético en unidades de 10 a la menos 3 teslas en el centro de un solenoide por el que pasa una corriente de 0,05 amperes. Si se sabe que por cada centímetro hay 300 vueltas, ya pues, el campo magnético sería el mu sub 0 por n por i, 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado por n. ¿Cuál es el número de espiras por unidad de longitud? Ya son 300 vueltas, pero por centímetro dice. Entonces acá sería 1 centímetro vale 10 a la menos 2 metros. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Multiplicado por la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Babies. 0,05. Ya, ¿cuánto te sale el campo magnético entonces? Cuéntame. ¿Cuánto sale? 1,88. ¿Seguro que sale por 10 a la menos 3? Te creo, ¿ah? Ya está. A ver, una más. La 25 entonces, si hay tiempo. La 25.
Ya, a ver, ahí está, gráfico, pregunta. Dice, se muestra dos conductores paralelos e infinitos que transportan corriente. Calcula el campo magnético en P, en microteslas. Mano derecha, corriente hacia arriba, meto los dedos, ¿sí o no? Rico. Sería el campo magnético de 1 sería entrando. El campo magnético de 2 hacia abajo. Sigo metiendo, ¿sí o no? Mira, mira, mira cómo estoy metiendo, ve. Ya está, acá sería. Oye, ¿y si los dos entran para calcular el resultante, qué tengo que hacer? Dime. Dime, ¿cómo calculo el resultante? ¡Habla! Sumando los módulos. Sería el B de 1 más el B de 2. Eso sería mu sub 0 por I1 sobre 2pi por la distancia 1 más mu sub 0 por I2 sobre 2pi por la distancia 2. ¿Y de ahí qué tienes? ¡Háblame! Factorizas 4pi por 10 a la menos 7 sobre 2pi. ¿Qué me queda adentro? La corriente 2 sobre la distancia que vale 3 por 10 a la menos 2 más 2 sobre 6 por 10 a la menos 2. Ya, acaba, espera eso, ¿cuánto sale? Oye, ¿cuánto sale? Por 2, 6 sobre 6 se van los 6, me quedaría 2. 2 por 10 a la menos 5. ¿Sería 20 o no? Todo eso acá me sale 20 por 10 a la menos 6 teslas. Vectorialmente hablando, el campo magnético sería 20 menos 20K sería. Porque está hacia adentro. Microteslas. Ya, esa sería la respuesta. Ya, esa sería la respuesta. ¿Todo bien hasta ahí o no? ¡Habla! Ya, todavía hay tiempo, ¿no? La 9 era pregunta de examen de admisión, creo. Ya está. Vamos. Pregunta 9. Ya, con esta sí nos vamos, ¿ah? Ya, mira acá. Dice, considere un alambre recto muy largo que coincide con el eje Z del sistema mostrado y por el cual circula una corriente de 6 amperes, cuya dirección es entrando al plano del papel.
En un instante dado, un electrón está en el punto 200, moviéndose con velocidad de 8 por 10 a la 4i. Calcule la fuerza magnética en Newton que actúa sobre el electrón en ese instante. Él genera un campo magnético en ese punto, ¿sí o no? Si, manito, si él es X, entra, giras, y el campo magnético, ¿cómo se debe dibujar? Dime. ¡Dime! Hacia abajo. Perpendicular, pues, ¿te acuerdas o no? Hacia abajo. Siguiendo la línea de campo. Aquí es 90 grados. Muy bien. Ahora, dime, ¿ese campo magnético será mu sub 0 por I sobre 2pi por D o no? Háblame. ¿Qué sería? Sería 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Cuéntame. Corriente, 6 sobre 2pi por 2 por 10 a la menos 2. Y acá el campo magnético te está quedando 6 por 10 a la menos 5 teslas. Así me está quedando. Ya, ahora, el problema quiere la fuerza magnética sobre el electrón. Ojo, mano derecha. Velocidad, campo, fuerza. La fuerza al final me sale hacia adentro sobre el electrón. Entonces, ¿qué me está...? No, le sale hacia afuera, pendejo, porque es un electrón. Ah, chucha. Ya ves. Sobre el electrón, dice, ¿no? Sí, electrón. No te olvides, ¿ah? Ya. Entonces, la fuerza magnética, ¿qué sería? Sería la carga del electrón, la rapidez por el campo por I. Perdón, por K, hacia afuera positivo. ¿Ya cuánto te sale la carga? La carga vale 1,6 por 10 a la menos 19. La velocidad del electrón, ¿cuánto vale? 8 por 10 a la 4. Y el campo magnético me salió 6 por 10 a la menos 5. Entonces, cuando yo opere, ¿cuánto me va a quedar? Dime. Me va a quedar 8 por 6, 48. 48 por 1,6. ¿Cuánto es 48 por 1,6? ¡Habla! ¿Cuánto? 76,8, ya yo te creo. Sería 76,8 por 10 a la menos 20. K Newton. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¡Habla! Esa sería la respuesta. Ya, baby. Ahora sí. Hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Ya no